Bien. Bueno, entonces, rebobinando. Ustedes no ven la presentación ahí, ¿no? No, pues no estoy presentando. No, Ahí está. No, no, ya. Ahora sí, bien. ¿Ahí la ven? sí te ven. ¿Se ve? Bien. Uy, qué bien. Bueno, entonces teníamos como primer parte, vamos a separar el análisis de varianza en dos partes. ¿Está? Una primera parte en la que determinamos a ver si todas las medias son iguales o si al menos una es distinta. ¿Está? Entonces uno dice, bueno, buenísimo, hago la tabla de análisis y varianza, ahora vamos a ver los cálculos, cómo hago para acomodar la información, cómo hago para que la tablita sea fácil y rápido el cálculo, etc. Calculo el F, listo, tengo el F calculado, busco el F de tabla, contrasto y digo acepto o rechazo la hipótesis nula, todas las medias son iguales o al menos una distinta. Ahora, ¿qué sucede? Si todas las medias son iguales, no hay mucho más que experimentar, pues se acabó el experimento, ¿no es cierto? O sea, es decir, si todas las medidas son iguales, el tratamiento no tuvo ningún efecto o el error experimental es demasiado grande. ¿Tá? ¿Qué puede suceder? ¿Qué pasa? ¿Cómo achico yo el error experimental? ¿Cómo achicaba yo la varianza? ¿Se acuerdan en la clase número 2, creo que era? Cuando yo ponía distintos n's, ¿qué pasaba con la varianza? Hola. ¿No tenías que aumentar el número de muestras o algo así? Correcto, muy bien. Entonces, si ustedes están haciendo un experimento y le dice que todas las medias son iguales, por eso les hice la salvedad, son iguales efectivamente, o ¿qué puede pasar? Que el error experimental es muy grande, porque tengo poca muestra. Entonces lo que puedo hacer es volver a repetir el experimento con más muestra. Cuando quiero reducir el error, una de las maneras de reducir el error es aumentar el tamaño de la muestra. Eso sigue siendo válido, acá más que nunca. Entonces, bien, si todas las medias son iguales, ya aumenté el tamaño de la muestra, listo, no tengo ninguna duda, los datos son normales, son independientes, hay homoselasticidad de varianza, todo está perfecto y da todo igual. Bien, se acabó el experimento. Puedo aseverar de que bajo esas condiciones no tuvo efecto el tratamiento. Punto. ¿Qué significa eso? Y depende con lo que esté lidiando, ¿no es cierto? O sea, si era un fertilizante, si era o lo que fuera. Cualquier experimento en el cual comparé muchas muestras. Bien, ¿qué pasa si una, o al menos una, o más de una, son distintas? Vienen dos interrogantes. Quiero identificar cuál o cuáles son distintas. Porque ahora no es lo mismo, son todas distintas, o hay una distinta del resto, o hay dos o tres que se diferencian de las demás. Eso es importante entenderlo, porque no es lo mismo. O sea, yo tengo que decir ahora, bueno, ¿cuál es el nivel de dosis que mejor se adecua para este fertilizante o cuáles? Y cuáles son iguales. Los que son iguales entre sí me es indistinto. Entonces tengo un problema que es, primero identificar cuál o cuáles son distintas y después hacer un test que lo ponga a prueba. ¿Qué diferencias son significativas? ¿Tá? Para ello, nosotros vamos a ver pruebas post hoc, se llaman. O sea, son pruebas que se hacen a posteriori de haber hecho el análisis de varianza. Uno podría hacer las pruebas post hoc antes y sería un error. Sería muy mal visto. Primero se hace el análisis de la varianza. Si el análisis de la varianza da que hay alguna alguna media que es distinta, pasa a las siguientes pruebas.
Nosotros no vamos a ver todas las pruebas que hay para cada circunstancia, porque acá es donde se le dio mucha cabida a los nuevos estadísticos. Fisher fue el que lo empezó, por eso todavía se lo respeta, y después apareció un montón de gente haciendo montones de análisis para perfeccionar esto de las medias, la diferencia de las medias significativas. Entonces, nosotros vamos a ver Fisher y Takei, nada más. Son dos pruebas. Todas las demás no quiere decir que no sirvan, tienen distintas situaciones y distintas maneras y distintas razones de ser para cada particularidad. Pero nosotros vamos a diferenciar estas dos en que Fisher es una prueba original, consistente, pero no excesivamente precisa, por así decirlo. Cuando queremos tener realmente la certeza de que algo funciona, nos pasamos a Takei, o sea, hacemos la segunda. ¿Está? Usamos Fisher cuando queremos tener una aproximación, o está ok, y cuando queremos tener más certeza de que las diferencias son realmente significativas, pasamos a Takei. Es una prueba, se dice Takei, más exigente, o sea, exige que las diferencias sean realmente marcadas respecto de Fisher. Fisher, con que sean un poco distintas, está contento. Takei dice no, tienen que ser más distintas. Entonces, esto depende mucho también de con qué estamos lidiando. Por ejemplo, en medicina, en ciencias que no permiten mucho error, generalmente los niveles de probabilidad y las pruebas estadísticas son mucho más exigentes que cuando lidiamos, por ejemplo, con una dosis de fertilizante. No necesito tanta exigencia en una prueba de fertilizante. Si yo me equivoco o le pongo un poco más o menos, no va a pasar grandes cosas. Mientras que si me equivoco con medicina, probablemente alguien se muera. Y eso sea muy arriesgado. Entonces, nada. Esto hoy en día, por ejemplo, está a full con el tema del coronavirus, las vacunas, los remedios contra el coronavirus, si son o no efectivos, la ivermectina y todas estas cosas, sirve, no sirve, anda, no anda, tiene el 50% de rendimiento, ¿no? Entonces no se usa, ¿no? Cosas del 50% en medicina no son muy populares. Bien, entonces, vamos a hacer la prueba a posterior de haber hecho el análisis de la varianza y determinar que al menos una media es diferente. Ahora queremos saber cuál o cuáles son las medias que son distintas. Entonces, construimos, lo primero que hacemos es construir una tabla de diferencia de medias, o sea, todas las diferencias de todas las medias entre sí. O sea, supongamos que hubiésemos tenido 3 medias distintas. Sabemos que una al menos es distinta, porque ya hicimos la tabla de análisis de varianza, pero la tabla de análisis de varianza no nos dijo cuál, ni cuáles. Y ahora queremos determinar cuáles diferencias son significativas. Nosotros teníamos en la tabla de análisis de varianza este dato, el cuadrado medio del error. ¿Sí? El cuadrado medio del error es el denominador, o sea, es el divisor del f. Acá, en esto, nosotros decimos que acá, esto de acá abajo, es el cuadrado medio del error. ¿Está? O sea, lo tenemos, ahora después vamos a ver cómo hacemos los cálculos de esto, pero sabemos que es un dato que está en la tabla de análisis de varianza. O sea, para este nuevo, acá no tengo que sacarlo de vuelta, ya lo tengo. Lo que tengo que fabricar es esto, es decir, todas las medias de los tratamientos las tengo que restar entre sí. En este caso tengo 3 tratamientos, son 3 restas que tengo que hacer y determinar, bien, qué diferencia es significativa. Entonces, esa diferencia significativa es un delta. Fisher establece un valor para ese delta. Es decir, si Fisher, por ejemplo, me dice que da 4,5, este test me dice 4,5, tengo que mirar en la tabla cuáles diferencias son superiores a 4,5. Si el análisis de varianza estuvo bien hecho, al menos tiene que haber una
que dé mayor a 4,5. Es muy fácil de manejar, simplemente hay que hacer este cálculo. O sea, de lo que hay acá, ustedes ya conocen casi todo. O sea, uy, qué se lío. Conocen casi todo. ¿Está? O sea, el T, ¿saben lo que es? Está, ¿cómo se calcula? Alfa sobre 2, o sea, es una prueba bilateral, ¿sí? Y me dice que se calcula en base, acuérdense que el T se sacaba n-1, son los grados de libertad del cuadrado medio del error, que está en la tabla. ¿Está? Y el cuadrado medio del error también está en la tabla. N es el número de repeticiones. ¿Está? No hay que confundirse. Si quisiera hacer Takei, ¿sí? Takei es similar, pero fíjense que acá la única diferencia es que este 2 no está, acá. En Takei no está el 2. El resto de la fórmula es bastante parecida. Y en lugar de usar una T, acá usa un Q. Q es una tabla de Takei, ¿sí? Y esta no la tienen en el calculador de probabilidades, no está. Entonces, la tabla de Takei la tienen en los apuntes y demás. Se ingresa a la tabla de Takei con distintos parámetros. O sea, decir, ¿con qué entro? ¿No es cierto? Bueno, alfa sobre 2 está igual. El cuadrado, los grados de libertad, el cuadrado medio del error y K, donde K es el número de tratamientos. ¿Tá? Y eso me da un determinado valor para la tabla de Takei, que multiplica al cuadrado medio del error, pero sin multiplicarlo por 2, no se confunda. En general, este valor de Takei, ¿sí? Es probable que sea superior a Fisher, ¿no es cierto? O sea, ¿qué me dice eso? Que la diferencia va a tener que ser más grande para que sea significativa. Bien. También puedo calcular un intervalo de confianza para las medias. Ese intervalo de confianza para las medias, ¿sí? Va a estar dado por el cuadrado medio del error, la media involucrada, ¿sí? Un T y N, que es el número de repeticiones. O sea, puedo hacer un intervalo de confianza para las medias. Se supondría que el intervalo de confianza de la media o las medias, que son distintas, no deberían morderse, por así decirlo. Entonces, la tabla de Takei, ahora cuando hagamos ejercicio la vamos a utilizar. Acá tenemos el cuadrado medio del error y acá tenemos el número de tratamientos involucrados o el número de medias. ¿Tá? Y después tenemos la probabilidad, que es alfa sobre 2, que ustedes ya la manejan. Si por ejemplo yo digo alfa sobre 2 al 95%, que estoy buscando 0,225 o 0,975, no, 0, acá sería 0,05, sería para una cola. Para alfa sobre 2 sería 2 colas, 0,25 sería. Algo así. Bueno, después la vamos a probar en los ejercicios. Bueno, antes de entrar en lo que sería un diseño en bloques, yo propondría que hagamos un ejercicio con análisis de la varianza sin bloques, que es más sencillo. Y después retomaríamos esto de los bloques. Por lo tanto, Lore, ¿estás por ahí? Lore. Lore. Bueno, a ver, espérenme un segundito que voy a presentar el práctico de esto, así hacemos el primer ejercicio. Ahí está Lore, profe. Acá estoy. Yo estaba justo atendiendo el teléfono, por eso. Está, no, para hacer ya el ejercicio que ellos tienen, o sea, para no darles otra cosa. Pues así ya vamos resolviendo la guía. Sería el primer ejercicio de análisis de varianza.
Un análisis de varianza simple. Va, si preferís, y les doy otro ejercicio, o sea, le hago un No, invento. hace ese, el de parte B sería, A ¿lo ver, presentás vos? como quieras, si querés presentarlo vos, por eso te decía, si lo querías A ver, presentar, espera que el otro día algo me pasó con el PDF que no lo podía a ver, si presentar. no, espera, yo lo debo tener acá en algún lado. Estadística 2021, ah no, lo debo tener el año pasado acá. Ahí está. Ahí estoy compartiendo. ¿Lo pusiste? Sí, Ah, ahí está, bien, listo. Bueno, cualquier cosa avísame. Nada, empezamos a practicar el primer ejercicio de análisis de varianza simple, o sea, sin bloques. Faltaría dar la teoría de bloques, que es cortita, pero bueno, antes de entrar en los bloques preferiría que asienten un poquito esto como hace una tabla de análisis de varianza. ¿Sabés qué no tengo yo en el apunte? Me acabo de dar cuenta, es no tengo la de bloques, no tengo la tabla de ANOVA de cálculo, la que tengo es la conceptual, la que les di recién, pero no tengo las fórmulas de cálculo de la tabla de ANOVA, eso me gustaría que la vieran, si la tenés, explicarles cómo se usa. entonces espera que voy a poner otra cosa. Creo que teníamos unas fórmulas, en algún lado me parece que estaba eso, o en tu apunte. Porque yo les mostré la tabla de ANOVA con las restas. Ahí que están viendo, el otro PDF sí. Sí, estamos viendo, exportar, Para que cátedra, tengo 80 unidad ventanas 4. abiertas. 80 esa. A ver. Esa, ahí está, esa misma, esa, de un solo factor, perfecto. Bien. A ver, ¿todos escuchan? ¿Están todos vivos? Sí. Bien. Entonces, recién vimos una tabla de análisis de la varianza con las fórmulas conceptuales, ¿sí? Ahora estaríamos viendo una tabla de análisis de varianza con las fórmulas de cálculo. Es decir, si queremos resolver un ejercicio práctico, ¿cómo lo encaramos? Entonces, esto tiene algunas cuestiones. Lo primero que vamos a hacer para hacer cálculo, esto es como calcular, ¿se acuerdan el desvío? Si lo calculaba con la fórmula de cálculo, si lo calculaba con la fórmula conceptual. Lo puedo calcular con la forma conceptual, pero me va a llevar más tiempo y es probable que cometa más errores. Así que yo les sugiero fuertemente que usen las fórmulas de cálculo. Entonces, si tengo que construir esta tabla, el objetivo, como ven ahí, es un F calculado, y es el cociente entre el cuadrado medio de los tratamientos sobre el cuadrado medio del error. Ok, ¿cómo parto? Lo primero es anotar los grados de libertad, ¿sí?, de cada uno de los factores involucrados, para no tener pifias. Entonces, la primera columna, vemos que tenemos la fuente de variación, son 3, tratamientos de error y total, ¿sí?, que eso ya lo estuvimos discutiendo. La segunda columna son los grados de libertad, ¿tá? K-1, K por N-1 y N por K-1. Ok, ¿cómo interpretamos esto? ¿Podemos poner el ejercicio? A ver, un ejemplo. ¿Es mucho lío, Lore? Si no, sigo y después lo pasamos. Ah, mira, ahí se ve mejor. Por ejemplo, ahí está. Bien, buenísimo. ¿Tá? Nosotros acá tenemos un testigo y 3 fertilizantes, cada uno con sus respectivas repeticiones. Entonces, yo les pregunto, ¿cuál es K? ¿Qué significa K? K es el número de tratamientos. El testigo pasa a ser un tratamiento también, ¿tá? Por lo tanto, ¿cuánto vale K? 3, 4. 4, muy bien, muy bien. ¿Y N cuánto vale? Son las repeticiones. En cada tratamiento se hicieron distintas repeticiones. ¿Cuánto vale? 5. Muy bien, perfecto. Y si yo le digo N por K, ¿cuánto vale?
que sería el número total de datos que tengo. 20. Muy bien, 4 por 5, 20. Perfecto. Ahora volvamos a la fórmula de cálculo, a ver si tenemos en claro cuáles son para este ejercicio los grados de libertad. O sea, ahí no hay dudas, ¿no es cierto? K menos 1, ¿cuánto vale? 3. Bien. Y n por K menos 1, ¿cuánto vale? Recién lo dijeron, n por K, ¿cuánto era? 20, ¿no es cierto? 5 por 4. ¿Correcto? Menos 1, 19. Y si ahora les digo 19 menos K menos 1, ¿cuánto es? K menos 1, ¿cuánto era? K era el número de tratamientos. Teníamos 4 menos 1, ¿cuánto es? 15. A ver, claro, sería 19 menos 3, 16, ¿no? Los grados de libertad del error serían 16, ¿no? ¿Sí o no? Sí, pero menos 1, 15. O sea, A ver. menos K menos 1. K menos 1, no me acuerdo, ahora ya me perdí, pero ¿cuánto era K menos 1? ¿Eran 4 o 5? Ah, yo hice todas las cuentas juntas. Dice 19 menos K menos 1. Ah, no, por eso. El del error, el del medio sale de la diferencia de restarle el total al total, el de los tratamientos. Es la manera más rápida de calcularlo. Si no puedo hacer K por n menos 1, también debería dar igual. ¿Está? Entonces, en el error es K menos, y entre paréntesis, n menos 1. Exacto. Pensé que se multiplicaba. No. Bien, siempre conviene sacarlo por diferencia, no te vas a equivocar, por diferencia. Siempre el error, acuérdense, tanto en esto como en la suma de cuadrados es más fácil sacarlo por diferencia. Se puede calcular, pero en general la forma práctica, acá ni siquiera está la fórmula, se saca por diferencia. Bien, entonces tenemos más o menos una idea de cómo analizaríamos calcular los grados de libertad. Esto es fórmula, así que la fórmula es machete, no se la tienen que memorizar, no nada. Sí la tienen que interpretar bien, ¿no es cierto? O sea, no pifiarle. Bien, entonces, vamos a la segunda columna. Si queremos hacer las sumas de cuadrados, tenemos que interpretar qué es lo que está ahí escrito. Bien, ese FC es el factor de corrección por la media, ¿sí? Que se llama. Es una resta que le aplico una fórmula y punto. Me apagaron la luz. Bien. ¿Qué significa? Acá lo único que tienen que tener mucho cuidado es cuando lleva paréntesis y no, nada más. Los errores que pueden cometer en general son por eso. Y lo otro es de qué lado está la suma, con el punto. Entonces, el factor de corrección por la media, que está abajo de la tabla, sacado aparte porque lo van a usar 2 veces, ¿cómo se calcula? Es la sumatoria, fíjense, de todos los datos, o sea, de los 4 por 5, los 20 datos, los sumo, ¿sí? Y a esa sumatoria la elevo al cuadrado. Fíjense que el cuadrado está fuera del paréntesis, ¿está? No es los datos elevados al cuadrado, ¿está? ¿Correcto? Sí, Alberto. Bien. Ahora fíjense que en la última celda de la suma de cuadrados tienen la misma operación, pero sin el paréntesis, que no es lo mismo. ¿Está? O sea, es la suma de todos los datos, pero la suma de los datos elevados al cuadrado. ¿Está? Eso es lo que no se tienen que confundir una cosa con la otra. Y a toda la suma de los datos que la elevo al cuadrado, la divido por n menos k, que en este caso es 20. ¿Está? ¿Sí? Bien. Tendríamos resuelto la última celda de abajo, que sería la suma de cuadrados total, porque es fácil, es todos los datos elevados al cuadrado, menos
la suma de todos los datos elevada al cuadrado dividido n menos k. Tendríamos el dato de cuánto es la suma de cuadrados total. No es una matemática muy compleja, es solamente ser cuidadoso en reemplazar correctamente lo que va en cada lugar. En lo de los tratamientos, ¿sí? Ahí tenemos que tener cuidado porque ahí es la suma de los datos. ¿Por qué es la suma? La suma, ¿sí? La suma de, bueno, depende cómo ponen, me parece que está puesta para el otro lado. Sería acá, me parece que debe ser la columna. La suma de i sub i punto, porque acá es importante cómo pusieron los datos, si los ponen para un costado, o sea, si las repeticiones están para el costado o para abajo. Entonces, i sub i punto, ¿se acuerdan i sub i punto qué significaba? ¿Qué sería i sub i punto? Era toda la columna. Claro, todos los datos, perfecto, la suma de los datos, ¿sí? Pero fíjense que la suma de cada columna a su vez se vuelve a sumar después, ¿no es cierto? Pero se la eleva al cuadrado primero y se la suma después. Y todo eso, ahora lo vamos a hacer en la práctica con la tabla. Por eso es importante tener la tablita ordenada. Si la tienen ordenada, esto sale como tiro, en 5 minutos lo sacan. Y después eso lo divido por el número de repeticiones. No es el promedio, fíjense, porque, ojo, a veces parece que fuera la media, y en realidad es la sumatoria de las repeticiones. Si tengo eso, le resto el factor de corrección de la media, que ya lo había calculado, y tengo resuelto todas las cuentas, porque solamente me queda hacer, ¿qué cosa? El cociente entre el cuadrado medio, o sea, paso a hacer los cuadrados medios. ¿Cómo se calculaba el cuadrado medio? Era la suma de cuadrados dividido en los grados de libertad. Obtengo el cuadrado medio del tratamiento. Y en la segunda columna, ¿qué hago? ¿Cómo obtengo la suma de cuadrados del error? Y la suma de cuadrados del error es simplemente la diferencia de la suma de cuadrados total menos la suma de cuadrados tratamiento, porque por eso estaba la ecuación esa que le decía al principio, que es uno es la suma de los otros dos, ¿no es cierto? Entonces me permite para el cálculo hacerlo por diferencia. Una vez que tengo la suma de cuadrados del error, la divido por los grados de libertad del error y puedo poner el denominador del f. Arriba tengo el numerador, que es el cuadrado medio de los tratamientos, y obtengo el f. Solo me resta es fijarme en tabla, ¿sí? ¿Cuál es el f crítico? Para saber si acepto o rechazo la hipótesis nula de que todas las medias son iguales. Entonces, yo ahora les propongo es que hagamos como ejercitación, completemos esta tabla con los datos del primer ejercicio a ver cómo nos va y vayan preguntando lo que no entienden. Se van a equivocar, va a haber dudas, pero no hay problema. Para eso practicamos. Entonces, en un papel se dibujan la tabla de análisis de la varianza, la dejan en blanco, o sea, para poner los números, ¿sí? Ponen tratamiento, error y total, grado de libertad, suma cuadrado, cuadrado medio, f y f crítico. Y van llenando, ya vimos cómo llenar los grados de libertad, vayan sacando el factor de corrección por la media, y viendo cómo llenar los datos con el ejercicio número 1 de análisis de la varianza. ¿Sí? Bien. Loren, ¿lo tenés hecho no? Para irlos guiando, que no se equivoquen mucho. No. Sí, ahí estaba buscando. Si no, yo lo hago en papel, lo voy sumando. No, ellos se equivocan en las sumas y esas cosas a veces. Cada uno tiene los datos, o si no, ahí está. Claro, porque Ahí está. ¿les dejo los datos o dejo Sí, sería bueno que ellos lo tengan. Porque vos se los diste vuelta, ahí los datos están sin acomodar y se los acomodaste en otra tablita, ¿no? No, la otra es un ejemplo con otros datos. Con otros datos, ok. Sí. La guía esta ya está, la PEP con la guía esta Sí, del... la 4 sí estaba.
Sí, yo los pongo para el costado, pero es por una cuestión de costumbre. Pero bueno. Está bien. Yo Está, es el mismo, sigue siendo el TP4, lo que pasa que es la parte D, ahí empieza. ...15 es el tercero del control, ¿no? Sí, sí. Está buena la fe. Perdón. Pregunta, ¿a dónde está la tabla? ¿Ese está en la FEDCO? Sería el teórico del práctico. Hay un apunte teórico ahí, debe estar. ¿Qué decís? La tablita de cómo... La tabla, la fórmula de la tabla, la tabla de cálculo. Si no lo busco del teórico, ese total. En el teórico... El apunte teórico. Sí. No suscribir es el tutorial, sí. Claro, el tutorial buscado. Listo, lo busco en el otro lado. Sí. Sí, acuérdense que lo primero es escribir la hipótesis, ¿no? No se olviden de eso. O sea, mu sub 1 es igual a mu sub 2, a mu sub 3, etc. La hipótesis nula, ¿qué sería aquí? Mu sub 1 es igual a mu sub 2, o sea, en este caso, el fertilizante A es igual al fertilizante B, es igual al fertilizante C y es igual al testigo. Ok. O sea, todo es igual. No sirve nada para nada porque pongas agüita o pongas es lo mismo. Esa sería la nula, si la aceptás. ¿Alguien está haciendo ya los números? No. Yo no. No, todavía no. Ahí los tengo. Gustavo, ¿vos habías llegado el año pasado a esta parte? No, había llegado hasta el secreto. Ahí está. No me acordaba, quería ver abrirlo. Che, a vos te da 156 esa sumatoria, a mí me da 146. A ver. Me habré equivocado, capaz, ¿eh? 30, 32, 29, 35. No, la sumatoria de los datos de las repeticiones, la primera 99 estamos igual. Y en la segunda... Eso está... ¿Está chequeado? Espera, déjame ver.
No, lo hago de vuelta. 21, 30, 32, 29, 30, 29, 35, 30. Debería estar porque esa tabla, si está así, la hice en Excel. Me sigue dando 146, ¿eh? ¿Sí? Ujú. ¿Cuál le hacen de vuelta? En la sumatoria de los datos de las repeticiones de A. O sea, 30 más 30. ¿Eh? ¿A mí es 156? Donde dice 156, a mí me da 146, pero no sé si... A mí también me da 156. 156, entonces estoy metiendo mal yo un dato. A ver, déjalo ahí un cachito, Lore, que lo copio de ahí, Sí, a sí. ver. Ahí está, ahí está. No, está bien, es 156. ¿161? Sí. Bien. Todos entendieron que estos son los y punto, ¿no? Like. Claro, yo la tabla, lo primero que hago es dar la vuelta, que, o sea, no se los explicamos. La damos vuelta, pero eso es por maña, no es que no lo puedan sumar para el otro lado, Sí, ¿no? claro, en el enunciado quedó... Por eso, pero... No sé para qué sigo haciendo si lo tenés hecho, pero ya me entusiasmé. Está bien. No, pues, al principio pensé que no los tenía, por eso, pero... No, yo no me acordaba. No, ahí está, ahí está. Ah, no, 119, listo, ya está, listo. Bueno, ya basta, no hago más. Las medidas están abajo. Este es 19,8, 31,2, 32,2, está bien, listo. Bien. Toda la información que necesitan está ahí. ¿Y esa media cómo la calculas? ¿Cómo es la media? Claro. O sea, La suma de los datos dividido el número de datos. O sea, la sumatoria de los datos que está ahí, por ejemplo, 99 del control, dividido ¿cuánto? 5. Claro, es el promedio del control. Que es lo que estás comparando vos. O sea, vos decís, ¿el control es distinto? ¿Eh? Sería 99 dividido 5 en el caso. Claro, correcto, y te va a dar 19,8. Te tendría que dar, va, si lo hiciste. Pero hacelo, no lo copien directamente, háganlo. Sobre todo la primera vez es muy importante hacerlo. Yo recién me equivocaba, por ejemplo, y úsenlo para chequear, pero no lo copien. En definitiva, lo que van a probar es eso, lo de abajo, si las medias de los tratamientos son iguales o distintas. Yo voy a apagar la grabación ya, ¿no? O la dejo parcial. No, hay muchos que faltaron, ¿no? Y la dejamos la de ejercicio también, sí, dejémosla. Total, no cuesta. Cuando la vean se van a aburrir a no ser que vayan haciendo el ejercicio. Y sí, lo que pasa es que el ejercicio
digamos, si es parte del práctico, pues también es parte de interpretar la teoría, porque si no, ¿están pudiendo hacer los ejercicios? Tamara, ¿estás ahí? Sí, ¿no? Sí, estoy haciendo. Pues se te cortaba internet. Lo que te faltó de la clase, Tamara, va a quedar grabado. Así que o entraste medio... Una pregunta. Sí. La parte de la tabla. Uy. ¿Qué pasó? Pasa que estamos en el comedor de la Resi. ¿Y hay partido? No sé. No están jugando. Tamara preguntaba por la tabla. Es que no se le cortó, no sé, que no llegó a hacer la pregunta. No, capaz que quiere la tabla De cálculo. Claro, pero la tengo en el mismo PDF, me tendría que ir para atrás, a ver. Pero ella la tiene que tener, la tenés, Tamara, sí, o la bajó de... Hola, se me olvidó internet. Justito que estaba preguntando. Ah, En el apunte. Uy, Dios. sí, viste qué macana que no se pueda presentar dos ventanas, ¿no? Ya queremos todo. Y sí, estaría bueno. Entonces presentás dos ventanas, en una ponés una cosa y en la otra la otra. Claro, lo que yo no puedo es, tendría que, a ver, voy a hacer un invento. ¿Qué se llama? Ay, necesito banda ancha, si no, así, es muy difícil. ¿Qué pasó con esto? ¿Por qué se llama así? Hay mucho silencio, supongo que van bien, ¿no? O sea, o alguno está perdido. Vamos bien, estoy completando la tabla de abajo. Ok. ¿Los desvíos cómo lo calculaba? ¿Qué cosa, perdón? ¿Los qué? Hola. El desvío, ¿cómo lo calculaba? El desvío. A ver, ¿necesitas el desvío? Empecemos por ahí. No, No. lo de la media que hice Por- de... Está bien, desvío estándar, pero nada, eso porque está hecho por ahí en Excel o está hecho, pero en este momento no lo necesitas. Vos necesitas I sub I, punto, que son las sumas de las repeticiones de los datos. ¿Está? Después necesitas, ahí donde dice FC, ¿sí? Necesitas la sumatoria de todos los datos. Ahí se desapareció. Ahí está. ¿Está?
Y después necesitas N y K. N es el número de repeticiones, K es el número de tratamientos. Pero el desvío no lo necesitas por ahora. ¿Mm? Ok. Por eso tienen que ir al... Lorena no les puede presentar las dos cosas a la vez. O sea, ahora les puso eso para que chequeen las cuentas, ¿sí? Pero tienen otra... Esa, ahí se lo mostró. Ahí tenés que ir completando. N sabías que era 5, ¿no? O 4, no me acuerdo, 5. K era 4 y ahí vas reemplazando, ¿entendés? Y ahí estaba cómo calcular el factor de corrección por la media. Ya está calculado para que no se equivoquen la primera vez. Pero en desvío, fíjate que no está en ningún lado acá. Arriba, en donde dice suma de cuadrado de tratamiento, hay un I sub I punto, que esa es la sumatoria de las repeticiones. Ahora, fíjate que cada una de esas sumas está al cuadrado. Y se vuelve a sumar. ¿Se entendió? Nicolás era el que preguntaba. Sí, era yo. Sí, vayan buscando a ver qué reemplazo y qué necesito y dónde va cada cosa. Si hay dudas, o sea, ahí lo único confuso es el I sub I punto, que Lorena en la otra suma se los había marcado ahí, se los había remarcado. Acá está. Sí. ¿Puede ser que el factor de corrección sea 133.75? No, ahí lo tenés, mirá, ahí está calculado. Ahora no. No, para que te lo pongo ahora. Pasás de uno, ¿cómo es? Está bueno eso, pasás de uno a otro. Porque los PDF, ves que tengo abierto todos los PDF acá arriba, pero lo abrí 2 veces a este, le cambié el nombre y lo volví a abrir. Está bien, está bueno, ahora sí, está bueno, no, pero está buenísimo, hay que darse maña para estas cosas, porque si no... Ahí está, no, factor de corrección es 14.311. Fíjense que son todos los números calculados, la sumatoria de todos los valores elevados al cuadrado, que sería lo que están viendo de este lado, todos esos son cada uno de los valores elevados al cuadrado. Esa sumatoria es esta, 15.045. A ver, ¿sí? No, esa no es la de acá. Digamos, ese término del factor de corrección sale de la sumatoria de todos los valores, ¿sí? Que es 535, ahí va, elevado al cuadrado, sobre n por k, que es n era 5, k, número de tratamientos, 4. Ok. Ese 15.000 se usa después. Ahí tenemos entonces, ¿cómo sigue la...? Claro, acá yo tenía preparado esto. A ver, no sé si los mareo cambiándoles ahí o prefieren que les deje esto todavía. Esa está buena, Lore. Esa está buena, Lore. ¿La siguiente? ¿Esta? No, la anterior estaba buena. ¿Cuál? ¿Esta? Sí, Esa. En esta está todo. Y sí, ahí se ven los números y la fórmula, está buena esa. Sí, por supuesto que si están mareados está muy bien. Era la idea. Claro. O sea, si en algún momento dijimos que a la medida que avanza la materia se integra todo, acá está pasando, es eso.
Sí, En la suma de cuadrados, tengo una duda. ujú. Hola. Sí, sí, escucho, ¿eh? Ah, bien. La fórmula es la sumatoria de la Y total, o sea, los 535 al cuadrado, dividido 5. No, de los, fíjate que son los marginales, son los totales de la fila. Sería, a ver, Serían los totales de la fila de cuadrado cada uno y todo eso sumado. exacto, que es Elevado al cuadrado. claro, es porque no se llega a ver, Alternado. me parece claro. Es digamos, estos serían los marginales, se llama marginal a cada uno de estos totales, cada uno de ellos elevados al cuadrado y todos sumados. Ahí está. Es 74.219. Y el error de la suma de los cuadrados, y ese que dice por diferencia, Claro, porque vos sacás el de tratamientos, sacás el total, que el total es la suma de cada valor elevado la sumatoria de cada valor elevado al cuadrado menos el factor de corrección, al del total le restás la suma de cuadrados del tratamiento y lo que te queda es la suma de cuadrado del error. Por eso dice por diferencia y por eso Alberto antes le decía que lo mismo pasa con los grados de libertad. Sacan el de tratamiento, sacan el total y el del error es el de total menos el de tratamiento. ¿Alguno ya llegó a calcular algún cuadrado medio? no, ya no. Yo no logré para hacer el cuadrado medio, pero tendría que hacer la suma de todos la suma de los cuadrados.
el total dividirlo por n por k menos 1. Por sus grados de libertad, sí. Si estás digamos, si estás en el... para el tratamiento... Sí. ¿Estoy bien? Perdón, no te escuché porque se cortó. Si estás para el tratamiento, es la suma de cuadrados de tratamiento dividido los grados de libertad de tratamiento. K menos 1. Sí. Bien, ahí va. Puede ser el de tratamiento sea 428,9. No, porque ahí estamos, si está bien calculada la suma de cuadrados es 532,8 dividido 3. Hola, Sí. yo hice, capaz que lo hice mal, no sabés hacerlo con solo el del tratamiento o tenía que sumar los 3. Tenía ¿Tenés? 532 dividido más, A ver, para. dividido 3. La suma del cuadrado del tratamiento, ¿cuánto te dio? Eso, 532,8. Porque yo me quedé en la suma de cuadrados total. En la- Me quedé trabado ahí. ¿Qué te...? No, ¿cómo armar la fórmula? Ah, es cada valor de la tabla original, cada valor se eleva al cuadrado. Y todo eso se suma. Eso da Bien, el total de todo. 1545. O sea, cada uno de toda la tabla. Claro, digamos, ¿cómo eran los datos? A ver, espera. Esa es 23 al cuadrado, más 20 al cuadrado, más 15 al cuadrado, más 20 al cuadrado, más 21 al cuadrado, más 30 al cuadrado, más así, Todo, ok, listo. todo. El cuadrado medio del error es 3,3. ¿Y el de tratamiento cuánto te dio? 176,6. 177,6. Y el del error, decís, Me dio 3,14, pero no está bien. no, porque si está bien, es 201,2 dividido 16. A ver, los grados de libertad del error, ¿está bien? Son 16. Bien. Sí, hice con 16 el 5,1 pues. ¿Y cuánto te da? 3,14. ¿Cuánto? 3,14. 201 dividido 16 da 3,14. Ah, no, pero yo conté como la fórmula que yo la anoté del cuadrado de error era acá sobre n menos. Ah, no, no. Esos son los grados de libertad. Sí, sí, sí.
12,57. Ahí va. Voy. Ahí está. Entonces, esto ¿no va? Y ahí lo siguiente es calcular el F. O sea, esto sería hacer la prueba F para probar si las medias de tratamiento son diferentes o no. Y el F se construye, como ven en la tablita, como dice ahí arriba, que es el cuadrado medio del tratamiento sobre el cuadrado medio del error. ¿Cuánto daría? Observado por F calculado. Hace como 2. Ahí va. ¿Y ahora qué? Ahora lo que tenemos que buscar es el F crítico, en la tabla o en la aplicación. ¿Para cuántos grados de libertad? ¿Para 3? Para 3 y entrábamos con 2 grados de libertad, o sea, con los grados de libertad de una de las varianzas y de la otra de las varianzas, o sea, del numerador y del denominador. O sea, es con 3 y con 16. 16, exacto. Es los grados de libertad de tratamiento y los grados de libertad del error, que son con los dos, digamos, con las dos sumas de cuadrados o cuadrado medio que calculé mi F. Así que es el F crítico bueno, alfa sobre 2 para 3 y 16 grados de libertad. A ver. Lore, yo no escuché lo que me perdí. Que entonces buscamos el valor de F crítico con 3 y 16 grados de libertad para alfa sobre 2, pongamos alfa 0,05, como dice ahí, no sé si el enunciado lo dice. El otro día me preguntaron, cuando no se dice en el enunciado del problema qué alfa se usa, en general nosotros usamos 0,05 o 0,01, pero 0,05 estaría bien. ¿Los demás cómo van? Yo estoy en la última, calcular el F crítico. Bien. Nicolás y Francisco. ¿Con cuánto tabla lo jugamos? Repetí, Nico. Estoy tratando de entender cómo hacer la suma del cuadrado del error.
La suma de los cuadrados del error. Esa sale por diferencia. O sea, restás al total, le restás la de los tratamientos y es eso. No sé si la llegás a ver. Acá está escrita, quedó media chiquitita. Pero la pongo acá. Suma de cuadrado. ¿Lo entendés, Nico? Es igual a la suma de cuadrado total menos la suma de cuadrado de tratamiento. ¿Lo entendés, Nico? Sí, sí, no entendí. O sea, las otras dos las hiciste, la total y la de tratamiento. Francisco y Gustavo, ¿cómo van? Tratando de sacar el este crítico, por tanto. Ok, ¿y Francisco? Medio perdido, pero lo voy escuchando y voy anotando y... ¿Pero no estás haciendo las cuentas? No, me re quedé, profe. Pero a ver, justamente, no hay que seguir adelante. Paramos y ¿a dónde te quedaste? Calculé el FC. Sí, ¿te dio bien? ¿Te dio 14.311? Sí, me dio bien. Bien. Y después pude calcular el de tratamiento, la suma de cuadrado de tratamiento. ¿Cuánto te dio? Bueno, que era simple porque es Sí. la suma de los cuadrados dividido a 5 Mm. menos el FC. No, me dio el dato que está ahí anotado. 532,8. 532, sí. Ok. ¿Y la total no la pudiste hacer? Esa es la más fácil. Va, a ver, son varias cuentas, o sea, es fácil equivocarse también, ¿no? Porque son 20 datos elevados al cuadrado, o sea, los tenés que elevar al cuadrado. Ahí va, no sabía cómo encararla, es todos los datos elevados al cuadrado. Exacto. Sumados. Y ya el factor de corrección ya lo tenés de antes, es el mismo. Okay. Para restárselo después. Me había frenado ahí. Ya está, tranquilo. Ahí tenés los números para chequear, pero hacelo. O sea, esa sumatoria te debería dar 15.045. Abajo Lore les puso lo que da la cuenta en cada una de las celdas, como para que vayan chequeando y corrigiendo. Pero háganlo, no lo copien simplemente porque si no, no saben de dónde salió. Hola, hija. Hola. Tami, espera que encuentre la tabla. Espérate un poco. Hola. Ahora sí. Te Sí. llamo después si querés. No pasa nada. Sí, estoy en clase, pero están haciendo un ejercicio. No, están haciendo un ejercicio, decime. Después igual hablamos más tranquilo, pero ¿está todo bien o te pasa algo? Sí, llama. Necesito ayuda, pero... No sé qué tabla tenés, porque la tabla del PDF de tablas está... Pero espera, aguantame un toque. No está para encontrar. No pasa nada, es urgente, en serio. ¿Qué necesitas? No, dale, está Lorena ahí con el ejercicio. Sí, un ratito. Y con la aplicación. No, estamos tratando...
Sí. Pone 3, 16 y 0,9. Fer es un quilombo de cosas, está súper desorganizada y están empezando a pasar cada cosas. Entonces, con Juli estamos hace días tratando de insistir a la persona con que nos delegue, con que nos informe, ¿viste? Como para tomar por un lado control y por otro lado también ayudar en cosas que podemos hacer a esa distancia, ¿no? Y Fernanda como que se obsesiona con las cosas que no son prioridades, está priorizando básicamente. Tardamos todo un mes, recién ayer, porque yo le escribí al contador, pude lograr que el contador nos mande la liquidación de la empleada, la manzana que mamá tenía, ¿Se acuerdan que obviamente el hay que otro pagar día las dijiste que liquidaciones, el un libro montón de de cosas, y comienzo al Fernanda final tipo, están un montón de no priorizó eso. Entonces, ahora nos estamos comiendo una kilo un poco importante y aparte apareció una niña en la cama de para de casa, cosas, todas que vamos mal a la 4,0768. ¿Tenés ahí la app abierta para corroborarlo? ¿La encontraste, Tamara? Porque vos qué tabla tenés, la del PDF con todas las tablas. Y vas a encontrar esta, vas a encontrar 3,23, de acá al lado. Porque creo que tenía la de 0,5 y la del 99. La 5% y la del 99. Pero digamos, el valor crítico es este, 4,0768. En la aplicación me da igual, 4,0. Bien. A ver si todos lleguen hasta acá para ver cómo seguimos. Avisen si van terminando esta tabla. Va, ahí, digamos, ahí, hasta ahí la tabla queda cerrada con el valor crítico.
la del 95%, ¿no? 0,05. ¿Sí? Bueno, ahí tenés que buscar con 3 y 16 grados de libertad. ¿Sí? Esperá que... ¿Cómo otra vez se cortó? 3 y 16 grados de libertad. Claro, no tengo ni idea. No sé cuál es. Espera que la voy a abrir a ver si así vemos lo mismo, porque si no, no me doy cuenta. Esta tenés, Tami, esta o esta, ¿cierto? No cambió la... Ah, yo estoy viendo, no. Yo la estoy viendo cambiada. Capaz que es tu internet. El resto está viendo la tabla esta que se llama A11. Igual se ve. Tami, Tami, ¿vos qué estás viendo ahora? ¿Sabes qué podés hacer? Salir de la conversación, ¿cómo se llama? La videollamada y volver a entrar. Sí, sí, sí. Ahora no pudo volver a entrar. Uy, Tamara no pudo volver a entrar.
Fíjate que no tenemos otra y que tenemos que buscar en esto. ¿Qué teníamos? Cuadrado medio del tratamiento con 3 grados de libertad. ¿Sí? Tratamiento, 3 grados de libertad. Fíjense. Entonces, este n, eso no es un n, esos son los grados de libertad. Porque en realidad esta figurita podría llegar a ser como esa n griega. Bueno, 3. Y el del error era 16. ¿Sí? 16. Ahí va. Entonces, entre 3 y 16 tenemos 324. Busquen en la aplicación para 3 y 16 grados de libertad con 0,95. Bien, bueno, ahí, ¿entendieron ahí? Sí. Entonces, arriba se pone el tratamiento. La sí, la que vos, porque fíjense que es lo mismo, ¿se acuerdan? Siempre digo, ¿se acuerdan? Hay que ver. Cuando había que probar que las varianzas sean iguales, que el estadístico de prueba es el F con una varianza sobre la otra varianza. ¿Sí? Estamos haciendo lo mismo. Lo que pasa es que acá lo estamos llamando cuadrado medio de algo, de tratamiento, sobre cuadrado medio de algo, del error. Entonces son los grados de libertad, o de la primera varianza, en este caso del tratamiento, los grados de libertad del error. Más adelante van a ver que pueden haber otros factores que yo quiera comparar. Es más, van a ver con bloqueo, y ahí tienen el cuadrado medio del tratamiento, el cuadrado medio del bloque, y el cuadrado medio del error, y el cuadrado medio del bloque. Bueno, pero no importa, acá nos quedamos, y también se volvió a ir, me parece que no sé si se le corta el internet. Ahí está. Bueno, Tami, ¿estás ahí? ¿Entendiste? Ahora la tabla. Entonces, estábamos acá. Ese 407, si no tuviera la tabla que corresponde, es entonces 3,24. Si no tengo la tabla que corresponde, es 3,24. En este caso el F es grande, así que no importa. Entonces, ahora, ¿qué tienen que hacer? ¿Cuál es la hipótesis que dio origen a lo que están haciendo? Probar que La fertilización, se recomienda hacer la fertilización. bien, ¿a través de qué? A través de probar si las medias de los tratamientos y el control son iguales o distintas. Con esa tabla nosotros nos acercamos a saber qué pasa con eso. Entonces, tenemos nuestro estadístico de prueba que es calculado, y tenemos el valor que define, como siempre, porque termina siendo esto una prueba hipótesis, que define el valor de rechazo o de aceptación de H0. Con este valor crítico, y ese valor es calculado, ya no me queda lugar, ustedes tienen que la F tenía
Y acá no rechazo. No rechazo. Entonces, ¿qué digo con estos resultados? ¿Qué pasó con el F calculado? Dio 14. ¿En qué parte lo contrasto con el 4 y me da que dónde queda el 14? No, en el rechazo. Exacto. Entonces, ¿qué estoy rechazando? Mi hipótesis nula en realidad era que todas las medias eran iguales. Teníamos tratamientos... A ver. Ay, no se me quería. Teníamos el control y 3 fertilizantes. La hipótesis nula dice que todas las medias son iguales. O sea que... que todos los volúmenes eran iguales. Rendimientos. Con lo que acabamos de decir, que rechazamos la hipótesis nula, lo que estamos rechazando es que todas las medias son iguales. Entonces, tengo 4 medias acá, la del control, la del fertilizante A, la del B y la del C. Lo que digo es que por lo menos una media es distinta. ¿Sí? Sí. Con esto, entonces, por lo menos una media es distinta. Si todas fueran iguales, ya está, listo, terminó mi problema, los fertilizantes no tienen ningún efecto, aparentemente, pero esto dice que sí. Y miren, voy a ir más atrás. ¿Qué es lo que yo estoy comparando? Yo estoy comparando que estas medias de rendimiento que dieron 31, 32, 23 y 19 sean estadísticamente diferentes. Hasta ahora, con lo que acaban de hacer, tenemos que sí, decimos, una media, por lo menos una media es diferente. Estamos viendo que la media de las otras. Así que ahora vamos a ver, con fundamento estadístico, si decimos que es distinta o no es distinta. Entonces, decimos que una es distinta, y lo siguiente que hay que hacer es fijarse cuál es la media que es distinta. Entonces, eso es lo que Alberto les acaba de dar antes del recreo, que son cuáles son las pruebas que hay disponibles para ver, para hacer contraste, se llama posteriormente. Entonces, la que vamos a usar ahora es esta, que es la de Takei. Para usar la de Takei necesitamos hacer este cálculo que se llama un delta de Takei. Para esto también necesitamos una tabla, que la tienen. A ver, la tabla estaba... no, está aparte. A ver. Tenemos la de F. No, está aparte la tabla. ¿Querés que hagan Fisher, Loren, primero o no? No. Es que no tengo, no, lo tengo hecho ahí. ¿El Takei está hecho? Sí. Ok. Sí, sí. Lo que no sé es la tabla. A ver, esperen que me voy a fijar la tabla. Mientras tanto, dejo esto, porque acá, fíjense, lo que tenemos que buscar es en la tabla del Takei el valor Q, porque el cuadrado medio del error lo tenemos, ¿sí? Cuadrado medio del error era 12,57. 12,57 sobre n. ¿N era cuánto? 5, ¿no? ¿5 o no? 5 no era. Sí, creo que sí. Las repeticiones, ¿cuántas eran? Él era 5. Ahí, para sacar esto, entonces nos falta Q. A ver. Tabla de Takei. Tengo una y dos. ¿Por qué tengo dos? Ah, tengo dos distintas. Yo supongo que estas se las puse en la pércola, las estoy buscando de otro lado. Entonces, fíjense que es lo mismo. A ver.
a la tabla de esta que entramos con alfa sobre 2 y grado de libertad de cuadrado medio del error. Esta es distinta, porque entran los números de tratamiento y números de libertad del error. Otra que tengo. No, está bien. Entonces en esta fórmula, no sé si fórmula. Esta la dejo. No, está bien, grado de error y tratamientos. Acá con la rastré esto. Entramos entonces a la tabla con grado de libertad de cuadrado medio del error y tratamientos. No me digas que cerré las dos tablas. Gráfica del cuadrado del error, entonces todo me lo olvido, esto es los grados de libertad del error 16, ¿cierto? Sí, 16. Esta es más fácil. 16, ok, estamos acá. Fíjense, dice n', número de grados de libertad del error, 16. Y número de tratamientos eran 5, ¿cierto? ¿Cómo se le cortó, profe, un poco? Número de tratamientos era 5. ¿Cierto? O sea, en la K, Sí. 4 en realidad. ABC y el 4, está perfecto. Sí, 4. Entonces, es 4,05. Ese sería nuestro valor de Q de... Ahí le subí en WhatsApp, le subí un PDF con la tabla. ok. Entonces, dije 4,05. Sí, es eso. Está bien, Lore, es eso. Bien. Entonces, esto es 4,05 por esto. ¿Cuánto da? De vuelta. Delta es igual a 4,05 por raíz cuadrada de 12,57 sobre 5. ¿Alguno sigue vivo ahí? No. Sí, profe. 6,42 me da a mí. Delta, 6,42. Esperen que tengo las cuentas hechas. Yo no puedo escribir con el mouse, no sé cómo hacer eso. ¿Eh? Yo no sé cómo hacer para escribir con el mouse, es terrible. No, no escribo con el mouse. Ah, está con el lápiz. lápiz. Ah, Sí. No, olvídate, es no imposible. podría. Bueno. Imposible. ¿Llegaron a eso, chicos? Por lo menos entienden de dónde salió. Sí, yo lo estoy todavía analizando por el tema de la tabla. Estoy viendo la tabla. En la tabla, fíjate. ¿Dónde salió? Después las cuentas, sí, pero Bien. quiero ver bien de dónde sale la tabla. En la tabla, fíjense que les subí, está cada tabla por nivel de probabilidad, o sea, en la izquierda arriba. No es como esa que le está mostrando ahí, Lore, es otra. Ah, no, esa es F. No. La de Takei. La de Takei, arriba, en la esquina de la izquierda dice el nivel de probabilidad. Arriba dice
las repeticiones y en el costado los grados de libertad del cuadrado medio del error. Ahí está. Claro, pero esa tabla es para un nivel de probabilidad, toda la tabla. Claro, claro. Vos le pasaste una que tiene los distintos niveles. Sí, sí, al 1 y al 5 está seguro, no me fijé si tiene más, pero... Bueno. ¿Perdimos gente acá, no? Sí, perdimos. Bueno. ¿Por qué 16? Acá dice algo, me parece Estoy más de oyente que otra cosa, pero voy tratando de entender. Vamos, pero hay que practicar, porque si no practican, el que no practica no aprende. Que cueste. Bueno, a ver el oyente. Ahora, ¿cómo seguimos? ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué estábamos buscando? Ahora estamos buscando a ver qué le pasa a las medias, quiénes son diferentes. Y acá terminamos el día. Entonces, a ver. A ver, chicos, ¿quiénes quedan? ¿Quedan 2 nomás? Sí, Francisco y Gustavo. Y Tami va y viene porque se le debe pobre, cortar sí. Bueno. internet. Bueno, esa es la diferencia crítica, ¿sí? O sea, aquellas diferencias que superen 6,4 valores, ¿sí?, son significativas. Entonces, ¿cómo sabemos cuáles son las diferencias que superan 6,42? ¿Cómo hacemos? Entonces tenemos que hacer la diferencia entre el testigo y A, el testigo y B, el testigo y C, entre A y B, entre B y C, y así sucesivamente todas las diferencias posibles. ¿Está? Bien. Para hacer eso hay una técnica. Esperen que... O sea, el total de todos. Claro, las diferencias entre todos contra todos. O sea, Claro, del total de todos. claro, Okay. yo no sé cuáles son distintas. Tengo que ver todas contra todas y ver cuáles son distintas. Tiene que haber al menos una que sea superior a eso. ¿Sí? Bien. Para hacer eso, lo que tienen que hacer es una tablita de doble entrada con los tratamientos para poder ver cuáles son las diferencias. Y esa tablita se construye poniendo las medias en orden ascendente o descendente, como a ustedes les guste. Entonces, yo les propongo esta, que era 32,2. Esta era la media de B. Sí, le seguiría 31,2, que es la de A. Sí. 31,2 la de A. ¿Quién más? 23,8 la de C. 23,8 la de C. Y la de control era 19,8. 19,8. Bien. Entonces, en el otro sentido pongo al control, pongo a C, pongo a A y pongo a B. El control con B, ¿qué diferencia tienen? Ahí hay que hacer una resta directamente para saber cuál es la diferencia entre las dos medias. ¿Qué valor tiene? Testigo y... 12,4. Testigo y B. 12,4. Bien. Sí, sí. Ok. El testigo o el control y A. $11,4. Sí. El testigo... 4. Sí. El testigo dice 4. Y B con C.
8,4. B con C, 8,4. B, C con A o A con C. $7,4. 7,4. Bien. ¿Y quién nos queda? B con A. Bien. Entonces, ahí yo ya tengo las medias, las diferencias de medias. Lo que tengo que buscar es cuáles diferencias superan mi valor de delta de Takei. Lo que querría decir que son diferencias o son medias significativamente diferentes. ¿Cuáles superan ese delta que es 6,42? Y la de control con B, Sí. control con A, Control con A, sí. C con B Sí. y C con A. Y C con A. Bien. Y la de control con C no. Yo le voy a poner acá como chiquitito no significativo. Y la de B con A tampoco, no significativo. Entonces, una manera de poder como graficar o decir, armarse como un diagramita de esto también, miren, hay una forma que es escribir también de nuevo en forma o ascendente o descendente, lo que acá tendríamos como control, C, A y B. Entonces, ¿el control con C tiene diferencias? No. Control con C, no. ¿Cierto? No, claro. Control con A, sí. Sí, Sí. Control con B, también sí. 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 ¿El C con A tiene diferencias? Sí, ¿El C con B? También también. tiene diferencias. ¿Y el A con B? No. No. Entonces, una manera es como hacer rayitas. Quienes comparten la rayita sería, no tienen diferencias entre sí, las medias. Si ustedes hicieran un grafiquito de barras donde tuvieran, en este caso podría poner control, para que sea más fácil voy a ponerlas en ese mismo sentido, control C, A y B. Y esto era rendimiento. Teníamos que el control era 19 algo, ¿no? El C era 23, el A era 31, o una cosa así, y el B 32. Otra manera que pueden llegar a encontrar es o que se ponen asteriscos o que se ponen letritas. El programa, uno de los programas estadísticos que es Infostat, usa letras. Entonces, quienes tienen letras iguales no tienen diferencias entre las medias. Entonces, en este caso podríamos poner A y B, por ejemplo. Sería como dos maneras de estar viendo los mismos resultados. Ahí lo importante es cómo lo interpretan. Igual que me parece que queda un solo alumno, pobre. Sí, pobre Gustavo. Lo importante es cómo lo interpretás. Acá ganaste todo. Bueno, bien. O sea, la respuesta, ¿cuál es? Si bien, ¿son iguales? No, no son iguales. Bien, ¿qué más? ¿Cuál es el mejor o el que más rendimiento produce? A y B, ¿no es cierto? ¿Hay diferencias entre A y B? No, son iguales A y B. O sea, son los que más producen, pero entre ellos no hay diferencias. ¿Mm?
esa parte capaz no me quedó bien clara. Y no es fácil, por eso está toda Las esta... diferencias. Por eso, el análisis de estas diferencias no es fácil de interpretar, no es tan directo. Entonces hay que analizarlo de vuelta. Vemos, el control, ¿sí? ¿Se diferencia de C? No, anda a vender humo a los caminos, le decís al vendedor de ese fertilizante. Claro, me estás vendiendo algo que no me produce nada. A los de A y B, ¿y los acepto? Sí, pero ¿cuál acepto? Probablemente el más barato, porque los dos producen lo mismo. ¿Se entiende? A y B son iguales, producen más que C y que control, pero entre ellos producen lo mismo. Claro, pero eso es capaz lo que no entiendo, ¿por qué se dice que son iguales? Porque el número dentro de todos es bastante cercano. No, Mirá las diferencias en la tabla. ¿Qué te dio A y B? claro. Este da, la media de esta es 32,2. La de este es 31,2. La de esta era 23,8 y la de este era 19,8. Si vos no supieras estadística, podrías No, decir... pará, Lore, te falta uno. A y B da 1 la diferencia nada más. No, pero ahí están las medias. No, las medias. Ah, bueno, Estas está son las bien. medias. Está bien. Estas son las medias. Si vos no sabés estadística, decís, sí, a mí me parece que el A y el B son mejores porque dieron más rendimiento. Ahora, con todo lo que acabas de hacer del análisis de varianza, vos tenés un sustento teórico probabilístico que dice que los rendimientos del fertilizante A y el B son significativamente similares. Ah, claro, eso es el tema. O sea, si bien los números no son iguales, Claro. son muy cercanos. Ahí está, por ese lado. Ni siquiera importa, que es lo que Alberto les decía, pueden ser muy cercanos, pero como esto se basa en la variabilidad que tienen los datos, podrías haberte dado que eran distintos. En este caso dieron que esos dos eran iguales, pero por eso, como se llama, vos estás comparando medias, pero a través del estudio de la variabilidad o de la varianza de los datos. Bien, ahí lo entendí mejor. Entonces, supongamos... ahora vos podés decir con rigor científico que esos fertilizantes tienen el mismo rendimiento, digamos, sustentado estadísticamente. A y B, por ejemplo, yo compraría el más barato porque producen lo mismo. Claro, prácticamente lo mismo, después solamente elegís el más barato. Exacto. O, qué sé yo, el que está más cerca, el más fácil o lo que sea, ¿entendés? Pero ya no me va a producir mejor rendimiento, sino que, bueno, tiene menor costo, tiene otra variable. Sí, lo que vas a, o sea, lo que buscas mucho, o no que lo que buscas mucho, lo que puedes haber leído o escuchado es que las diferencias significativas. ¿Qué son las diferencias significativas? Es esto. Estos dos tienen diferencias significativas con estos dos. Bien, sí. Eso significa diferencias significativas. Entonces, seguro que el C, si compras el C, vas a tener menos rendimiento que los otros. Claro. Bien, no, sí, eso lo de la diferencia significativa no me hacía un poco de ruido a la hora de elegirlo, ¿no? De verlo, pero ahí lo entendí. Sí, no es muy fácil, ¿eh? No te creas, que no te sientas mal, porque parece fácil, pero no es tan fácil de leer todo esto. No, y fíjate que, por ejemplo, si vos hubieras comprado el C y lo comparás con el control, tenés que supuestamente no tienen diferencia, o sea, no hay diferencias en los rendimientos estadísticamente. Entonces quizás compraste un fertilizante con un costo que no te sirvió. Sí, bien, sí, lo entendí. Sí. Ahí sería como peor todavía. Claro, porque no le hizo prácticamente nada. Bien. Claro, por lo menos a lo que se refiere a este experimento con estos datos, no. Bien.
Mientras haya un alumno, seguimos en pie. Bien. Listo, igual ya, 20:30, cortamos. Mañana retomamos acá, ¿eh? Bueno, genial. Sí, mañana seguimos. Esto queda grabado, yo ahora lo subo en un ratito, va a estar en la Petco. ¿eh? Les digo esto por si alguno pregunta o algo que quiere repasar la clase o lo que sea. Si no, mañana vamos a seguir con los ejercicios, hacer otro de esto, porque esto es cuestión de práctica. Bien, sí, estaría bueno. Buenísimo. Hasta mañana. Chao, chao, Muchas gracias. Gustavo. Hasta mañana. Hasta mañana.